Presentamos Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Conduce Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada. Buen día. Hoy empieza el programa de Derecho Urbano e Inmobiliario con la participación de las señoritas Tania Palacios y Melanie Díaz, asistentes judiciales y de comunicación de este grato programa. Por favor, se presenta Tania. Buen día, mi nombre es Tania Palacios, estudiante de Derecho de séptimo semestre de la Universidad del SINU, asistente judicial de Central Urbana SAS y además asistente de comunicación en este programa. Buen día, mi nombre es Melanie Díaz, estudiante de Derecho de séptimo semestre de la Universidad del SINU Extensión Bogotá y asistente judicial de Central Urbana SAS, además de asistente de comunicación en este programa. Bueno, vamos a darle como alcance a lo que tiene que ver este programa y en lo sucesivo. Este programa pretende debatir temas de derecho urbano propios de la comunidad que los afectan y los inciden directamente. Vamos a tratar temas como la organización territorial, los temas de uso del suelo, los instrumentos de planeación, los POD municipales, el POD distrital, los planes parciales, las licencias urbanísticas y de construcción, los equipamientos urbanos, la movilidad, la contratación inmobiliaria también tiene cabida aquí porque el programa no solamente es derecho urbano, sino también derecho inmobiliario. Tiene que ver este programa también con el IGAD, con Catastro. Con negocios inmobiliarios, avalúos comerciales y avalúos catastrales, copropiedades, propiedad horizontal, tributación inmobiliaria, régimen inmobiliario y colegiaturas inmobiliarias. Perfecto. Vale aclarar que esta nueva sección de La Voz del Derecho cuenta con la dirección del doctor Edgar Barajas Ortiz, que es quien les habla. Es un abogado especializado en Derecho Urbano, Derecho Tributario y evaluador de inmuebles urbanos y BIE. Pero antes de que sigas, ¿podrías explicarnos qué es BIE? BIE o bienes intangibles especiales son una categoría valuatoria que incluye daños y perjuicios, derechos litigiosos, expropiaciones y servidumbres, las cuales realiza el doctor, quien les habla, el doctor Edgar Barajas. Además, actualmente es el gerente socio de Central Urbana SAS y pues es su gerente inmobiliario. Gracias, Tania y Melanie. El programa será pues con la dirección, por supuesto, de La Voz del Derecho, que dirige el doctor José Gregorio Hernández Galindo, y el suscrito dirige el programa en específico de Derecho Urbano e Inmobiliario. Se van a hacer introducciones pedagógicas de los temas pertinentes de cada día que programemos y a su vez se harán las invitaciones a los funcionarios del gobierno nacional, a concejales, a alcaldes municipales, a todos los intervenientes de la operación urbanística, también a los inmobiliarios, a los tribunales de policía, al sector ambientalista y a los gremios como Camacol, como las lonjas, etcétera, etcétera. Y también se convocará a la comunidad en general que se encuentra directamente incidida por todos estos programas que vamos a plantear. En el día de hoy hay un tema álgido, sobre todo se disparó o se acrecentó en la ciudad de Bucaramanga, también ha tenido incidencia en la ciudad de Tunja y en la ciudad de Cali, donde se hizo la actualización catastral. La actualización catastral ha incidido fuertemente en el impuesto predial porque es la base gravable de este tributo. Y entonces, en el día de hoy vamos a darle alcance precisamente al programa de la actualización catastral y en especial a lo que sucede en Bucaramanga. Hoy tenemos invitados algunos miembros de gremios y algunos abogados de la Ciudad Bonita, que nos van a hablar de lo que ha sucedido en Bucaramanga más el alcance que nosotros le vamos a dar a la ciudadanía sobre el tema. Existe en Colombia una estructura normativa tributaria que tiene que ver con el artículo 95, literal 9, que ya lo vamos a ver, el artículo 338 de la Constitución y el artículo 363.
Y a su vez, el marco normativo nacional, pues el Estatuto Tributario Nacional en lo que tiene que ver con procedimientos. Entonces, Tania, por favor, nos dice el artículo 95 de qué trata. El artículo 95 dice que toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de las personas y del ciudadano contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. El artículo 338 de la Constitución dice que en tiempos de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas, los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Correcto. Y el artículo 363 nos habla de 3 principios fundamentales del derecho tributario, como son la equidad, la eficiencia y la progresividad, sin los cuales no puede existir una norma tributaria. Y a su vez nos dice que las leyes tributarias no se aplicarán de manera retroactiva, es decir, se aplican hacia futuro del periodo tributario como tal. Lo que nos comentaba Melanie, en el artículo 338, básicamente lo que dice es que existen 5 elementos de la causación tributaria y que la potestad tributaria solamente la tienen los cuerpos colegiados, Congreso, asambleas y consejo. Entonces tenemos el sujeto activo, que es la persona jurídica que recibe el tributo, el sujeto pasivo o el contribuyente, el hecho gravable, que es aquel hecho incidido sobre el cual recae un tributo, la base gravable, que es la magnitud, y la tarifa. Siendo ello así, podemos hablar que en Colombia existen tributos de 3 categorías, que son los impuestos con destino al fisco, las contribuciones y las tasas. Ahora bien, respecto del la base gravable en materia de impuesto predial es el avalúo catastral, y es aquí donde entramos en tema, porque fue Bucaramanga la ciudad que hizo la actualización de los avalúos catastrales. Y resulta que el año pasado se hizo un contrato con el IGAC por valor de más o menos 7.000 millones de pesos y redundó en que se incrementaran ostensiblemente los avalúos catastrales de 4 sectores de la ciudad y es de lo que vamos a hablar hoy. Doctor, usted nos habla de que hay un caso muy notorio que es Bucaramanga, pero ¿será que a todos los que nos ven y nos escuchan nos puede dar un contexto de qué es lo que está sucediendo en Bucaramanga? Exactamente, Melanie. En Bucaramanga se hizo un contrato para la actualización catastral de 4 sectores, entre ellos sector de provincia de Soto, por ejemplo, donde existen unas bodegas en las cuales a los usuarios o a los dueños de las bodegas, a los propietarios, se le incrementó el avalúo catastral en 3 veces o en el 300% en algunos casos. Entonces, eso ha incidido en el bolsillo del ciudadano y es lo que vamos a ver hoy, en el día de hoy, pues. Les decía que la base catastral, por ejemplo, en tributo de renta, es el ingreso. Y el ingreso existe una depuración, que es ingreso menos costos y menos gastos. Y eso, pues el estatuto tributario se volvió bastante grueso porque el Estado no acepta que uno le haga cualquier depuración, sino que la depuración tiene que ser con requisitos de ley. En materia de predial, la base gravable es el avalúo catastral. Y entonces, pues tendremos que entrar en esa materia para que el radioescucha entienda qué es el avalúo catastral. Entonces tenemos el tema de impuesto predial. Tania nos puede dar el alcance, por ejemplo, de la ley 14 del 83. Ok, la ley 1483 dice que es por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones. Melanie, ¿nos puede dar el alcance de la ley 44 del 90, que también es marco de este tema? La ley 14 de 1983 habla de fortalecer los fiscos en las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones. Sí. Por su parte, la resolución 70 y normas que han modificado este tema nos habla de la cartilla catastral. Entonces vamos a introducir al ciudadano en estos temas. Y por último está la ley 1673, que tiene que ver con las cualidades de un evaluador inmobiliario, evaluador catastral y evaluador comercial.
Entonces vamos a tratar la Ley 14 del 83 en cuanto a los artículos que nos inciden con el tema que estamos hablando hoy. Por favor, Tania, ¿qué nos dice? Bueno, la ley 1483 tiene 3 artículos que resaltan en ella, que sería el artículo 1, el 5 y el 6. El artículo 1 nos dice que el avalúo catastral de todos los impuestos se actualizará durante el año de 1983. Para este efecto, el último avalúo vigente se reajustará en un 10% anual acumulado año por año. De acuerdo con su antigüedad o fecha, el periodo del reajuste no podrá exceder de 15 años. Okay. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi y las oficinas de catastro Medellín, Cali y Antioquia incorporarán dichas modificaciones en los registros catastrales. Perfecto. El artículo 5 dice que las autoridades catastrales tendrán la obligación de formar los catastros o actualizar en el curso de un periodo de 5 años en todos los municipios del país, con el fin de revisar los elementos físicos y jurídicos del catastro y eliminar las posibles disparidades en el avalúo catastral originadas en mutaciones físicas, variaciones de uso de producción u obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. Pero en este momento me gustaría que el doctor explicara qué se considera como mutación física, variación de uso o de productividad y otras de público. Sí, los aspectos generales de catastro los vamos a ver ahora, pero para adelantarle, una mutación predial o una mutación catastral es el cambio físico que puede tener un lote. Por ejemplo, si existe un lote y se divide en 3, pues ya no es solamente un predio, sino que son 3 matrículas inmobiliarias. O de un lote pueden salir 200 apartamentos. Entonces, folio matriz, el lote, y folio derivado o derivados, los apartamentos existentes que se derivan precisamente de ese folio matrícula inmobiliaria. Doctor, una pregunta. De acuerdo a la fecha de 1983 que está presente en la ley, habla en el artículo 1 de las oficinas de catastro de solamente Cali, Medellín y Antioquia. ¿Por qué? ¿Dónde queda Bogotá? Bogotá tiene su propio catastro, lo mismo que Cali y Medellín. A nivel nacional, el IGAD es el catastro de los municipios. Opera como, y en el caso de Bucaramanga es el IGAD. Y entonces en Bucaramanga existe una seccional del IGAD, de la cual también vamos a hablar sobre el contrato que sucedió allá en Bucaramanga. Y continuando con la ley 1483, ya por último y no menos importante, el artículo 6, que nos dice: en el intervalo entre los actos de formación o actualización del catastro, las autoridades catastrales reajustarán los avalúos catastrales para vigencias anuales. Para cualquiera, la proporción de tal reajuste se establecerá un índice de precios de unidad de área por cada categoría de terrenos y construcciones tomado como base de resultado de una investigación estadística representativa del mercado inmobiliario, cuya metodología deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. El Gobierno Nacional determinará la proporción del reajuste cada año a más tardar el 31 de octubre. Esta proporción no podrá ser superior a la proporción del incremento del índice nacional promedio de precio al consumidor que determina el Departamento Administrativo Nacional de Estadística para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre del respectivo año y la misma fecha del anterior año. Ok, Tania, aquí resalta importancia el tema y un ciudadano de Bucaramanga me preguntaba a mí, ¿qué tiene que ver el DANE con la actualización catastral? ¿Y qué tiene que ver el DANE con los avalúos catastrales? Pues precisamente la ley 14 del 83 está diciendo en su artículo 6, como lo acaba de rezar Tania, es que el DANE tiene la información económica de los incrementos y los datos estadísticos de los periodos en que se está haciendo la actualización catastral. Por eso es importante que la metodología de actualización catastral se haya cumplido, y es una de las cosas que en Bucaramanga se está censurando frente al IGAD. Por otro lado, tenemos la ley 44, Melanie, por favor, del 90. Gracias, doctor. La ley 44 del 90 tiene 4 artículos principales: el tercero, el cuarto, el sexto y el octavo. El tercero empezamos hablando por la base gravable. Las bases gravables del impuesto predial unificado será el avalúo catastral.
o el autoavalúo cuando se establezca la declaración anual del impuesto predial unificado. El artículo 4 habla de la tarifa del impuesto. La tarifa del impuesto predial unificado, a que se refiere la presente ley, la ley 44 del 90, será fijada por los respectivos consejos y oscilará entre el 1 por 1000 y 16 por 1000 del respectivo avalúo. Las tarifas deberán establecerse en cada municipio de manera diferencial y progresiva, teniendo en cuenta, primero, los estratos socioeconómicos, segundo, los usos del suelo en el sector urbano, tercero, la antigüedad de la formación o actualización de catastro. Artículo 6. Límites de impuestos. A partir del año en el cual entra en aplicación la formación catastral de los predios, en los términos de la Ley 14 de 1983, que recordando es la ley que les habló mi compañera, el impuesto predial unificado resultante con base en el nuevo avalúo no podrá exceder del doble del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior o del impuesto predial según el caso. La limitación prevista en este artículo no se aplicará para los predios que se incorporen por primera vez al catastro, ni para los terrenos urbanizados, no urbanizados o urbanizados no edificables. Tampoco se aplicará para los predios que figuran como lotes no construidos y cuyo nuevo avalúo se origina para la construcción o edificación en él realizada. Bueno, doctor, de aquí salen dos preguntas. La primera, este artículo nos dice que no puede aumentar de una cantidad del doble, pero vimos que en Bucaramanga está pasando eso. Exactamente, se está transgrediendo la norma y esas son de las cuestiones que hay que revisar seriamente en la actualización catastral de Bucaramanga, Tunja y Cali. Y lo mismo, pues quiero darle un alcance aquí al término de terreno urbanizable no urbanizado. ¿Qué significa? Que es un terreno que está en perímetro urbano, pero no está dotado de servicios públicos, no tiene urbanismo. Eso es el concepto de terrenos urbanizables no urbanizados. Por último, el artículo 8 habla de los ajustes anuales de la base. El valor de avalúos catastrales se ajustará anualmente a partir del 1 de enero de cada año en un porcentaje determinado por el Gobierno Nacional antes del 31 de octubre del año anterior, previo concepto del Consejo Nacional de Política Económica Nacional Social COMPES. El porcentaje de incremento no podrá ser inferior al 70% ni superior al 100% del incremento del inicial del nacional promedio de precios del consumidor, determinado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre del respectivo año y la misma fecha del año anterior. Entonces, nótese que la ley 44 del 90 y la ley 14 del 83 están complementándose en estos temas que acabamos de decir. Primero, que no se puede doblar el monto del avalúo catastral del año anterior. Segundo, que una metodología evaluatoria de los catastros tiene que ver con estadísticas del DANE. Y lo otro que damos alcance es sobre la ley 1673 del 2013, por la cual se reglamenta la actividad del evaluador. Ya ahí indica claramente que el evaluador catastral debe tener registro. ¿Qué sucedió en Bucaramanga? En Bucaramanga contrataron al IGAC y el IGAC a su vez contrató la Universidad Distrital. Entonces hay que ver si los estudiantes de la especialización de avalúos de allá pues cumplían o le tenían el alcance o eran los profesionales idóneos de esta situación. Y una censura que se ha hecho precisamente en las ciudades de Bucaramanga, porque no se tuvo en cuenta también otras universidades, incluso de la misma ciudad de Bucaramanga. En fin, esto es parte del debate. Doctor, una pregunta. Sí. O sea que el censo que se realiza tiene que ver algo con el avalúo catastral. Claro, porque es que en el censo nacional que recoge el DANE se recogen las informaciones económicas de los estratos de la ciudadanía, de cómo vive la ciudadanía. Toda esa información es pertinente para hacer un avalúo catastral. Entonces vamos a ver los aspectos generales del catastro de manera rápida para entrar en debate. Entonces, Tania, ¿qué es el avalúo catastral? ¿Qué es eso? ¿Qué es el catastro, perdón?
Es un inventario de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, económica y fiscal. El catastro es un conjunto de datos e informaciones basados con el predio, localización, extensión, uso, valor y propietario, que se considera necesario para la administración del territorio o del terreno. Y Melanie, ¿nos puede decir la importancia de esto? Hablamos de una importancia, ¿por qué? Porque el catastro colombiano es multipropósito, porque apoya muchos aspectos del desarrollo municipal, como por ejemplo la planeación municipal, lo que conocemos como el POT, la estratificación, los servicios públicos, la titulación, el diseño del uso del territorio, la planeación sectorial, el fortalecimiento de las finanzas municipales y la plusvalía municipal. Aquí podemos notar que los municipios, para su equilibrio fiscal, para el fortalecimiento de esas finanzas municipales, deben echar mano precisamente de los tributos, y entre esos el impuesto predial. Entonces, la ley no se inventó gratuitamente, sino que obedece a una necesidad del déficit fiscal de los municipios. Por eso es tan importante, por una parte, que la actualización se haga bien, y por otra parte, que el contribuyente tenga esa capacidad de pago y esté preparado precisamente para lo que se avecina de la ley. Vamos a ver los conceptos generales de catastro. Entonces existen clases de catastro que son fiscal y jurídico fiscal. Y los procesos que son procesos de formación en la cual nacen los predios, procesos de actualización y a su vez lo que se llama conservación catastral. Y los aspectos del catastro que son físico, jurídico, económico y fiscal. Entonces, esos conceptos catastrales, que son la formación, la actualización y la conservación, es una dinámica que precisamente la ley le ordenó a los municipios y a los catastros, tanto nacionales como los de Bogotá, Medellín y Cali, hacer la formación, actualización y conservación. Entonces se habló de los aspectos físicos. ¿Qué se entiende por aspecto físico? La identificación de los linderos, la del terreno, las edificaciones de los predios, los documentos, las fotografías aéreas y la descripción del terreno y las edificaciones, es decir, su aspecto formológico, de forma, es decir, las construcciones que se han hecho, las diferentes intervenciones de adecuación de los terrenos, etc. Está el aspecto jurídico, que consiste en indicar y anotar en los documentos catastrales la relación del sujeto activo del derecho, es decir, si se tiene un propietario, si se tiene un poseedor, la identificación, si está embargado, el tema de matrícula, el tema de título inmobiliario, etcétera, etcétera. Está el aspecto económico, que consiste en la determinación del avalúo catastral. Y por último, y no menos importante, el aspecto fiscal, que tiene que ver con la base gravable para recaudar valorización, para recaudar plusvalías y para recaudar el tributo predial. Entonces, estamos a estas alturas del derecho de este programa, no sé si tengan alguna pregunta para el ciudadano, Tania o Melanie, o algo que quiera que le demos alcance al ciudadano, porque no queremos una terminología tan densa, sino algo muy aterrizado al ciudadano. Cuando hablamos de conceptos generales y nos referíamos a las clases, mencionamos físico y jurídico fiscal, fiscal y jurídico fiscal. Me gustaría dar un concepto más coloquial o más amplio para que se logre entender un poco más. Sí, el aspecto fiscal tiene que ver con que este avalúo catastral sirve para recaudar el tributo. Es decir, sirve como base catastral, que se hace con base precisamente en la actualización catastral, en un avalúo catastral, pero técnicamente bien hecho. ¿Sí, Melanie? Gracias, doctor. No, era exactamente la misma pregunta. Ok. Y para el proceso de actualización catastral existen básicamente 3 etapas. Una, la etapa preliminar, que es alistamiento de la documentación cartográfica, agrológica, el precenso, del cual hablábamos con Melanie anteriormente, la determinación de volúmenes de trabajo, depuración de archivo magnético, la revisión del INDE municipal, el perímetro urbano y las normas del POT.
En segunda etapa está el reconocimiento predial, que es el tema de levantar las fichas prediales como tal, que son unos formatos que tiene precisamente Ligad o Catastro para recoger toda la información que tiene que ver con los inmuebles. Y tercero, el diseño de zonas homogéneas físicas y económicas que se debe hacer técnicamente. En cuarto lugar, tenemos el tema de los planos de zonas homogéneas y la carta catastral, tanto urbano como rurales. Está en quinto lugar el tema de la liquidación de los avalúos catastrales. En sexto lugar, tenemos la elaboración de listas de propietarios y poseedores respecto de ese avalúo, que se debe identificar quiénes son esos sujetos. En séptimo lugar, tenemos los trámites finales, legales y técnicos. Y por último lugar, la entrega de esa base catastral a los municipios y a las tesorerías de los municipios para que con base en ellos se recaude los diferentes tributos locales, como ya dije, el impuesto predial, la plusvalía, la valorización, etcétera, etcétera. Dentro de los conceptos generales, el doctor hablaba de unos procesos, en especial de la conservación. La conservación catastral es un conjunto de operaciones para mantener al día los documentos catastrales de acuerdo con los cambios que experimenta la propiedad inmueble. Hay dos lugares en donde se puede realizar esto, que es en la oficina de catastro, que se realizan las mejoras y desmejoras, la revisión de avalúos, las rectificaciones y los reajustes anuales. Y oficina de registro, que es donde se realizan inscripciones nuevas, transacción inmobiliaria, englobes, desenglobes, propiedad horizontal y condominios. Ok, por último está el tema del reconocimiento predial. Le toca a los catastros hacer esa verificación del elemento físico y jurídico del predio mediante la práctica de la inspección catastral, para identificar la ubicación, los linderos, la extensión, las mejoras por edificaciones y precisar el derecho de propiedad y de posesión. Aquí es muy importante que en un avalúo catastral se hagan por lo menos, en un polígono, por lo menos se hagan unos 20 avalúos comerciales de los diferentes predios que tienen que ver con la zona física homogénea y con la zona homogénea económica. Entonces es importante saber esto para mirar a ver qué sucedió con el tema, en especial lo que estamos tratando hoy, la actualización catastral de Bucaramanga. Doctor, ¿ese problema que se ve en Bucaramanga simplemente pasa en Bucaramanga o hay otro lugar que tenga ese mismo problema? Sí, también sucedió, muy importante su pregunta, Melanie, porque también sucedió en Tunja, y en Tunja también hay un debate muy serio, y en este momento también se está dando en Bogotá y en Cali, pero principalmente se ha dado en Bucaramanga. Incluso el día jueves 21 de febrero está convocada una manifestación de usuarios del impuesto predial que van a marchar hasta la alcaldía manifestándose en contra precisamente de la actualización catastral de Bucaramanga. Ahora más adelante le vamos a dar el alcance a algunos ciudadanos y a algunos especializados en el tema para que nos comenten qué ha sucedido bien con la historia del debate Bucaramanga. Es preciso, doctor, que antes de que sigamos hablando del avalúo catastral, le digamos a las personas qué es un avalúo catastral. El avalúo catastral consiste en la determinación de valor de los predios obtenido mediante la investigación y análisis estadísticos del mercado inmobiliario. El avalúo catastral de cada predio se determinará por la adición de los avalúos parciales practicados independientemente para los terrenos y para las edificaciones en él comprendidos. Ok, en esta parte del programa vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. Esperamos que los radioescuchas estén muy atentos al seguimiento de este programa. Gracias. Esta es La Voz del Derecho. La Voz del Derecho, programa de Derecho Urbano Inmobiliario. Estamos con Tania Palacios y con Melanie Díaz, que vamos a hacerle unas preguntas. Quisiera que le diga a los oyentes el tema que está sucediendo en Bucaramanga sobre la actualización catastral. ¿Qué sucede? Sí, la verdad, la situación catastral en Bucaramanga, pues fue
organizada por el señor alcalde, pues lógicamente el IGAE es quien la realiza, pero el IGAE fue quien hizo la contratación de unos personajes de Bogotá, unos, como dicen acá, por unos principiantes de universidad, hicieron unas evaluaciones muy, pero muy diferentes y muy altas, que nos afectó a todos los dueños de predios. Primero porque georreferencialmente no corresponden a ese precio los diferentes avalúos, y son varios los sectores que están afectados, sobre todo sectores de estrato, diría yo que el estrato 4 en adelante. Ok. Pero fueron afectaciones muy altas comparativamente con lo que por ley debe subir este valor. En el caso suyo, señor Carlos, ¿usted tiene un predio en dónde? Cuéntele a los oyentes, por favor. Bueno, en el caso mío, muy puntual, yo compré 2 lotes porque pues donde estoy ya estoy un poco acosado. Compré 2 lotes en un sector de bodegas que se llama Provincia de Soto. Okay. Esos 2 lotes tienen una diferencia en su avalúo que no entiendo el por qué. ¿Sí? Es algo que tenemos que solicitarle a los señores del IGAP, donde uno está avaluado por 137.185.000, ¿sí? Sí. Y el otro, que siendo la misma medida, si está pegado al otro, está evaluado en 233 millones, casi 100 millones de diferencias que no entendemos por qué, pero igual se compraron, el uno con el otro se compró al mismo precio, se compraron lógicamente en su valor comercial, mucho más costoso, 3 veces más costoso. Señor Carlos, Y una pregunta, qué pena interrumpirlo. ¿Será que usted nos podría contar personalmente, en su caso, qué acciones ha tomado referente a su suceso? ¿Qué le ha parecido que sí le ha funcionado o que no? ¿Qué ha pasado? Cuéntenos. no, pues que hasta el momento no ha pasado absolutamente nada, porque el gobierno lo que propone es que antes del 30 de marzo cancele con un 30% de descuento. Eso no es una solución. Eso no es una solución cuando yo tengo un lote que pagué un avalúo de 4.800.000 el año pasado y supuestamente por el otro pagué 8 millones de pesos. Ahorita me llegan cada uno por 17 millones de pesos a pagar 34 millones de pesos. O sea, se le triplicó el costo del Se predial. triplicó el valor. Entonces, esto no es, o sea, a mí un 30% no me da la solución. Don ¿Cierto? Carlos, una pregunta. ¿Usted como qué acciones tiene pensadas o ha pensado realizar como para que se haga un mejor avalúo o para que usted le cambien ese avalúo que le hicieron en este momento? Sí, realmente yo considero que lo que nosotros la acción más rápida a tomar es, primero que todo, llenarnos de buenas asesorías. Esto nos toca con abogados que tengan todo el entendimiento de avalúo catastral, ¿cierto? Y esto hay que anteponer una acción. Señor ¿cierto? Carlos, ¿será que nos podría regalar a nosotros, a los oyentes que lo están escuchando, una reflexión referente a lo que usted considera para los demás puede impactar en la sociedad esto? Claro, la verdad es que esto no es solamente lo que se vaya a pagar en este momento, sino lo que para los próximos años se nos aumentan en todo lo que tenga que ver como carga tributaria. Esto a nosotros se nos van a aumentar, los costos van a ser supremamente altos y verdad que van a ser como impagables, porque si yo en este momento, por esta situación, yo quedaría pagando como 3 millones de pesos de arriendo. Eso yo lo considero como un arriendo porque
si lo divido, si lo desgloso en meses, esto que yo quedo pagando es arriendo por mi bodega, porque ni siquiera tengo la bodega, me están cobrando sobre 2 lotes que estoy construyendo, ni siquiera le he sacado lucro, ¿cierto? Entonces la reflexión es que esto puede ser una bola de nieve. Lo que paguemos ahorita se nos va a ir en un corretaje y en un aumento tributariamente que va a ser insostenible. Bueno, don Carlos, muy amable, muchísimas gracias por su intervención y por aportar en este programa. Gracias, señor No, Carlos. gracias a Gracias. ustedes y ojalá que podamos llegar a un feliz acuerdo con él. Aló, señor Sí, Lupin. señor, buenas tardes. Buenas tardes, señor Lupin. Sí, señor, hablo con él. Ludwig Mantilla es un abogado especializado en Derecho Ambiental y es magíster en Derecho Público. En el día de hoy lo estamos entrevistando por el problema de actualización catastral que existe en la ciudad de Bucaramanga. Buen día, señor Ludwig. A ustedes y a todos los oyentes, feliz de estar compartiendo estos espacios. Estamos al aire con la señorita Tania Palacios y Melanie Díaz, quienes les tienen una pregunta sobre el tema catastral. Bueno, Señor, efectivo. don Ludwig, dígame usted de una forma concisa, ¿cómo podría influenciar en el caso de Bucaramanga ese mal avalúo que se hizo y pues que se vio que se incrementó, no un doble, sino un triple, pues allá en Bucaramanga? Sí, claro, es un tema que hoy tiene revolucionado la tranquilidad de los bumangueses. Con esta actualización catastral que se hizo, efectivamente se ha hecho una afectación a los bolsillos de los bumangueses. La actualización tiene unos vicios de legalidad y tiene problemas estructurales o técnicos, y ya se vienen iniciando diferentes acciones jurídicas para contrarrestar este cobro desproporcionado a los impuestos prediales. Como persona personal, como opinión personal, quisiera que nos pudiera comunicar a nosotros qué piensa usted de eso que acaba de suceder. ¿Qué puede llegar a pensar usted? Sí, aquí lo que se ve es que hubo una actualización catastral sin el cumplimiento de los requisitos. Se cogieron unas zonas homogéneas, se cometieron unos errores en los avalúos, y esto es competencia netamente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que suscribió un convenio con la Universidad Distrital. Frente a este tema, es que ya se han presentado más de 13.000 reclamaciones ante este instituto, que es la autoridad catastral, y tendremos que esperar a estos pronunciamientos. Hoy el Consejo de Bucaramanga ha aprobado un acuerdo para hacer unos descuentos por pronto pago hasta el 30%, pero sabemos que esa no es la solución de fondo, pero sí es un alivio para el tema. Frente a ese ejercicio, pues se tiene que profundizar en los conceptos técnicos, en los estudios técnicos, para poder llegar a una solución. Pero sabemos, había una solicitud y era suspender estos cobros hasta que estos cobros del impuesto predial, hasta que no se esclareciera o se trabajara con el avalúo 1 a 1, o se hiciera una actualización proporcional a las realidades. Pero tenemos casos donde los avalúos prediales están superior a los avalúos catastrales o comerciales. Ok, doctor Lupin, una preguntita. Desde el punto de vista técnico-jurídico, sabemos que en Bucaramanga se han presentado recursos de reconsideración, se han presentado algunas acciones de nulidad desde el punto de vista derecho administrativo.
Nos preocupa es el tema que por ahora solamente se pueden hacer paliativos desde el punto de vista de descuentos, pero en el fondo, por un lado, y usted muy bien lo sabe, se necesitan fortalecer las finanzas municipales y por otro lado se necesita el tema del recaudo y por otro lado, lo más sustancial, corresponderle a las necesidades e inquietudes inmediatas del ciudadano. Tengo entendido que el jueves va a haber una manifestación de ciudadanos que están en contra precisamente de esta actualización catastral. Entonces la pregunta, señor doctor Ludwig, estas acciones, teniendo en cuenta que, por ejemplo, un recurso de reconsideración, el municipio tiene un año para contestar estas acciones, ¿en qué van a parar y qué está haciendo toda la ciudadanía de Bucaramanga y a nivel nacional? Porque el tema es de alcance nacional. Esa es la pregunta en concreto. Sí, a hoy son más de 13.000 personas que han presentado recursos de reconsideración y sabemos que el IGA no tiene la capacidad de personal para dar respuesta uno a uno, pero sí frente a este ejercicio tenemos que ser muy exigentes. O sea, tenemos que tratar de que no el afán de esta ligereza, por llamarla así, de una actualización catastral que se entrega el 3 de enero y se empieza a hacer los cobros de una vez, pues es un tema que afecta. Es Señor, un tema que afecta a los bolsillos de los bumangueses. Estos impuestos prediales, a hoy sabemos que hay muchos que tienen sus vicios. Por eso una invitación a todos los oyentes y que se han sentido afectados a hacer las reconsideraciones ante el IGA, pero no con los formatos que se están distribuyendo, sino uno a uno, porque todos tienen su características técnicas y cada caso es particular. señor Ludwig, qué pena interrumpirlo. La recomendación, cada caso particular, analizarlo y acudir ante los expertos, ante las personas que manejan el tema técnico y jurídico, para que no vayan a cometerse en errores y vaya a afectar aún más a los contribuyentes. Entonces la invitación, el que se sienta afectado por el cobro desproporcional del impuesto predial o porque se hizo una actualización al avalúo de forma desproporcionada, pues acuda ante los profesionales y estaremos dándole esa asistencia, ese apoyo, ese acompañamiento. Yo creo que señor no podemos Ludwig quedarnos callados por el hecho de que vayamos a pagar con el 30% de descuento. No es una solución de fondo, sino al contrario, tenemos que atacar la raíz, que es la mala actualización que se realizó en unos casos. Estamos hablando de 107.000 predios que se actualizaron y estamos precisando que son 170.000, o sea, falta un porcentaje alto de predios para actualizar y el impacto va a ser para toda la ciudadanía. Señor Ludwig, como última pregunta quisiera que nos pudiera explicar desde un punto personal y como profesional, ¿cómo haría usted para prevenir que eso en el futuro siga pasando? Porque si sabemos que pasó una vez, puede que en el próximo predial llegue de igual manera. ¿Cómo van a responder la ciudadanía por precios tan altos? No, aquí lo que sabemos es que para todos los oyentes, decirles que esta actualización pues obviamente se hace después de muchos años que no se actualizaban los prediales en la ciudad de Bucaramanga. Estas actualizaciones tienen que hacerse año a año para que no sea un golpe fuerte, y estas actualizaciones tienen que ser proporcionales, ajustadas a la norma. Entonces no podemos esperar que pasen 5 o 10 años y que un predio de un momento a otro, de un solo golpe, se le actualice su avalúo y se facture un impuesto predial difícilmente de pagar. Por eso la recomendación a todos los alcaldes de los 1.122 municipios de Colombia que hagan actualizaciones anuales o bianuales, o sea, cada 2 años, para que el golpe no sea fuerte, y lo otro, que si se van a hacer cada 5 años, pues se vaya cobrando proporcionalmente. Bueno, señor Ludwig, el aumento, el incremento, siempre y cuando se cumplan con los estándares técnicos y jurídicos para que los avalúos
partan de un porcentaje que sea razonable. Estamos hablando de que no puede bajar de un 60%, pero sí puede arrancar de un 65%, un 60%, y que no, yo creo que hay una gran diferencia entre el avalúo comercial y el avalúo catastral, y eso ya ha sido reiterado por las normas vigentes. No podemos pensar de que un avalúo catastral sea igual a un avalúo comercial, porque la normatividad pues lo ha precisado, que son dos aspectos totalmente diferentes. Ok, muy amable, señor Ludwig, muchas gracias por su intervención y por su opinión en este programa. Gracias. No, para Edgar y para el doctor Edgar, para usted y para todos los oyentes, decirles que los conocimientos hay que compartirlos, a través de estos medios de comunicación se difunden, y ante todo al Estado no se le mendiga, se le exige. Gracias, doctor Ludwig. Bueno, agradecemos a los oyentes en el día de hoy por este tema tan álgido de la actualización catastral y los problemas que existen para el ciudadano de a pie, como se dice. Es importante mencionarles a los radioyentes que el día viernes 22 de febrero se va a hacer una mesa de concertación con expertos, más que el tema político, porque se va a hacer una manifestación el jueves. Aquí en La Voz del Derecho nos interesa el tema técnico-jurídico. Entonces, en la ciudad de Bucaramanga se va a hacer un evento con unas 10 a 20 personas que tienen que ver con las lonjas, la Cámara de Comercio, algunos especializados en actualización catastral, algunos evaluadores geodestas. Nos vamos a reunir. El teléfono a la cual los que quieran asistir y que tengan elementos técnico-jurídicos, valuatorios, nos pueden llamar al 320-422-8108 para la concurrencia de este evento. Agradecemos en el día de hoy a las señoritas Tania Palacios y a Melanie Díaz, las asistentes jurídicas de este programa, y a su vez son las que dirigen el centro de investigación de todos estos programas que vamos a hacer. En el próximo programa vamos a tratar el tema del POT en Bogotá. ¿Qué ha sucedido con el POT de Bogotá? Con el POT de Peñalosa. ¿Qué ha pasado con el POT de Petro? Con los más llamados POT o planes de ordenamiento territorial. Sí. Me gustaría que también los oyentes y los que nos ven recuerden que este programa es para todos, que la idea de nosotras y del doctor es intervenir no solo desde una vía jurídica como doctor profesional, un abogado, y nosotras como estudiantes de Derecho, sino también de la mano del ciudadano, porque el derecho urbano es para todos y es de interés de todos y de toda una comunidad. También me interesa decirles que más que un alcance, es un alcance para en sí una comunidad, para una sociedad, y que son temas que intentamos abarcar y que queremos que se entiendan y que le queremos dar un cubrimiento muy importante para que el ciudadano logre entenderlo de una forma muy breve y poder llamar así no solo a abogados, sino también a comunidad más joven, un poco más adulta, y que tenga que ver distintas áreas que podemos tratar. Agradecemos en forma general y respetuosa al oyente en La Voz del Derecho, programa Derecho Urbano e Inmobiliario. Mil gracias. Han escuchado Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Condujo Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada.